por visitarnos, por traernos, vaya a saber qué cantidad de cosas. Muy buen día, querido Juan Diego. Hola, Juanjo. Buen día a toda la audiencia de La Bisagra de Radio Independencia. A ver, qué difícil, lo decíamos recién junto a los compañeros que nos visitaron, el 2 de abril nos predispone o nos pone, en realidad, en una situación distinta a cualquier otro día. Así es porque... Argentino bien parido, digo. La memoria está a flor de piel. 1900 chaqueños, jóvenes de entre 18 y 21 años, estuvieron en las Islas Malvinas, combatieron. 60 son los que nos faltan de todos los rincones de la tierra, y porque además Malvinas nos interpela, como bien decía Flicho Fernández en una columna aquí en tu programa. Para nosotros Malvinas es una herida abierta y es el reclamo incondicional, no solamente por la soberanía de las tierras, que son y serán nuestras, sino por toda la soberanía, la que tenemos y sobre todo la que nos falta. En la columna anterior hubo una omisión respecto a la lista. Sí. Ahí se la estoy pasando. Exacto, a Juanjo. te había pasado la lista completa, actualizada, con las últimas actualizaciones de los nombres de los 60 que nos faltan. Fíjate a ver, Juanjo, si podemos ponerla en algún lugar para que se vea. A todo esto, el Chaco también, claramente, 1983. Por supuesto, el gobernador de facto de la dictadura de esos años era el coronel José David Ruiz Palacio, desde el 29 de marzo de 1981. Había sido el segundo de Albano Arguindegui, que era nada más y nada menos que el ministro de Interior Nacional desde el 76 al 79. Pero el 2 de abril de 1983, lo que sería el Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas, un año después. Cuyo primer presidente fue el querido hermano de la vida, David Negro Zambrino, junto, me acuerdo, con Teco Gallo, Pedrito Miranda Borelli, Pocho Garcilaso, organizaron el primer acto en homenaje a los caídos en la guerra por la soberanía nacional y el retorno de la democracia. La multipartidaria acompañó. ¿Sabés dónde iba a ser el acto? Estaba convocado para Rawson y Antártida Argentina. Hoy sería Frondizi y Arturo Illia. Sin embargo, el gobernador de facto, David Ruiz Palacio, prohibió que se hiciera el acto. Prohibió que se conmemorara el acto. Porque, ¿por qué? Todavía no te olvides, regía el estatuto de la dictadura y no la Constitución Nacional. Y estaban prohibidos los actos políticos. Bueno, pero podría haberlo dejado. Pero sobre todo porque les dolía los convocantes. No solamente lo que tenían para decir los soldados, nunca olvidemos, como lo dicen todos los colimbas, el pacto de silencio al que fueron obligados, y estos muchachos no tenían ningún deseo ni gana de pacto de silencio. Y ya el Centro de Exsoldados Combatientes de Chaco, al igual que La Plata, el CECIN, fueron los dos primeros, luego sería el Gran Pascua, de Corrientes, otro compañero emblemático ya fallecido, los tres centros de excombatientes, pero sobre todo Chaco y La Plata, que hablaban de la guerra, pedían las cuestiones reivindicativas, pero hablaban de democracia y soberanía nacional. Por eso, ¿qué dijeron? Vamos a ir a un lugar donde ojalá se animen a venir. Hicieron a la mañana siguiente, el 3 de abril de 1983, con el MOJUPO, Movimiento de Juventudes Políticas, hicieron en el cementerio. Y allí se pudo hacer, en el cementerio Solano Lima. San Francisco Solano Lima, ahí en pleno oeste de Resistencia. Exactamente. Debo detenerte un poquito. Sí, por favor. Porque estamos hablando de la valentía. Claro que sí. Como si no la hubieran
expresado en Malvinas, la tenían que volver a expresar ante la dictadura que le prohibió un acto en el centro de resistencia, tuvieron que ir al cementerio a hacerlo. Exacto, y ese primer grupo, esos 4 que te mencioné, más otros compañeros emblemáticos, armaron el centro de excombatientes de Malvinas en plena dictadura. Eso hay que reivindicarlo. No hicieron cuando las condiciones estaban dadas, hicieron cuando había que hacerlo. Mi homenaje a esos compañeros que, mirá, el negro anda en La Plata pasando una película, va a venir, se va a proyectar acá, sobre el testimonio de soldados que siguen denunciando las torturas de su propio ejército. Ahí está la lista. Ahí está la lista de los 60 héroes de Malvinas chaqueños, muy multicultural. Ahí hay congüichí, mocoy, criollos de todo pelaje y de todos los rincones y lugares del Chaco. ¿Será tan extensa la lista de los porteños? La verdad que no sé, pero lo que sí te decía que el 30% chaqueños y correntinos de los 10.000 soldados que fueron, representan el 10% del territorio. Por lo tanto, estamos hablando que proporcionalmente, y otra cosa que tenía que compartir con vos, si le sumás el NOA, el noroeste, claro, las 6 provincias del noroeste, estamos hablando, porque ahí son 6 provincias, de casi el 70%. Estamos hablando de un 67% largo del norte argentino. No es casualidad, en el norte argentino, Güemes, de ahí surgió la gran resistencia contra los españoles, no de Buenos Aires. Ese acto en el cementerio, porque hay una foto que te pasé y Juanjo, veo de escuelas, o sea, hubo participación. Sí, porque algunos docentes, pocos, pero algunos docentes fueron con... Bueno, igual había que tener pelota. Con sus alumnos, porque había un clima a partir del 14 de junio de 1982 en nuestra hora señalada. Hay